Tú me dices, Quique. Buenas tardes. Como parte del curso de inducción para la práctica crítica de la licenciatura en nutrición de la Facultad de Medicina de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, nos toca el día de hoy hablar sobre la intervención del nutriólogo clínico en el paciente pediátrico críticamente enfermo. Me presento ante todos los que están en este curso. Yo soy la doctora Janet Martínez Tobilla, soy médico pediatra con subespecialidad en medicina crítica pediátrica, tengo una maestría en pedagogía con especialidad en docencia universitaria y soy profesor investigador de la Facultad de Medicina. Es muy importante para todos ustedes que durante el transcurso de esta charla nos vayamos dando cuenta de conceptos que necesitan conocer para que puedan también a lo largo de la misma comprender por qué es importante la intervención que ustedes tengan. Quizá nos llevemos las 2 horas o quizá un poquitito menos tal vez, porque sí necesito que al final haya interacción por parte de ustedes y pregunten cosas que van a servirles durante su práctica diaria. Rápidamente, en el contexto histórico, la medicina crítica se ha especializado en el cuidado y en el manejo de pacientes, como su nombre lo dice, en estado crítico o en riesgo de desarrollarlo. Por otra parte, el cuidado intensivo nace en la década de los 1850 ante la necesidad de tener salas especiales para que se brinde una atención médica en situaciones de guerra. En lo que corresponde a los cuidados intensivos pediátricos, la primera unidad de este tipo fue establecida en Gotemburgo, Suecia, en el año de 1955. En Latinoamérica, los cuidados intensivos iniciaron a funcionar entre el año de 1972 y 1990. Y en el 93 se fundó la Sociedad Latinoamericana de Cuidado Intensivo Pediátrico, en donde tienen una participación pediatras, intensivistas, neurólogos y nutriólogos, es decir, toda la gama de personal que se interese en el cuidado intensivo de los niños. Vamos a definir, para que ustedes entiendan cuál va a ser su intervención a lo largo de su práctica profesional, qué es un paciente críticamente enfermo. Y aquí nos dice que es un paciente que tiene una supervivencia amenazada porque las alteraciones de sus funciones homeostáticas requieren vigilancia estrecha de todas las funciones vitales para dar soporte especial a los órganos que estén comprometidos. Y aquí podemos ver a un paciente en estas condiciones. Nadie al verlo dudaría que está críticamente enfermo. El concepto de paciente críticamente enfermo abarca un gran cúmulo de enfermedades que va desde la sepsis, el politraumatismo, los pacientes grandes quemados, los postoperatorios de alto riesgo de cirugía mayor o de trasplantes, y esto condiciona la necesidad de soporte vital, hemodinámico, ventilatorio y farmacológico. De acuerdo a las prioridades de ingreso que existen a las unidades de cuidados intensivos pediátricos, también es de vital importancia que se vayan relacionando con esto para que ustedes a lo largo de su práctica vean en qué tipo de pacientes van a intervenir y de qué manera van a hacerlo. Entonces tenemos pacientes prioridad 1. Son niños previamente sanos y que por alguna situación su estado de salud se agrava y no se escatiman recursos para devolverles la salud. Por ejemplo, puede ser un niño que estaba en la azotea o que estaba jugando en una cisterna abierta, que se cae, que sufre un síndrome de asfixia por inmersión o que sufre un traumatismo craneoencefálico. La prioridad 2 son pacientes que eran previamente sanos, no están tan graves, sin embargo alguno de sus sistemas se encuentra en riesgo y también no se escatiman recursos para devolverles la salud. Un ejemplo claro de este es el niño con diarrea que llega en estado de choque hipovolémico y que se puede morir por esta causa. En esta prioridad y en esta, su intervención es de vital importancia respecto al estado nutricio. Los pacientes prioridad 3 son aquellos niños que tienen una enfermedad recuperable.
que no sabían de esta enfermedad y que ingresan a la unidad de cuidados intensivos por alguna alteración de sus órganos o sistemas. Y aquí los recursos para su recuperación se ven limitados. ¿Qué ejemplo podemos poner? A lo mejor un niño que tenía un tumor o que tiene un tumor, que no se sabía portador de ese tumor y que debuta con cráneo hipertensivo. Entonces, esto es una prioridad 3. Y la prioridad 4 son pacientes que clínica y paraclínicamente están declarados con muerte cerebral y que son candidatos a donación de órganos. Aquí la intervención del nutriólogo clínico es también muy importante, ya que los tipos de valoración o todo lo que vayan a hacer será fundamental para preservar, por ejemplo, en esta prioridad, todos los órganos que puedan ser susceptibles de donación. Ya todos ustedes a la altura de la carrera y de su semestre saben que la nutrición clínica es una disciplina que les va a exigir un abordaje a partir de un paradigma de complejidad creciente, teniendo en cuenta el estado nutricional de las personas, en este caso, bueno, de los niños, pero en general esa es la definición, y cuyo resultado va a ser la interrelación de una multiplicidad de factores biológicos, psicológicos y factores sociales. El nutricionista clínico, nutriólogo clínico o licenciado en nutrición clínica es aquel profesional de la salud que cursa una carrera universitaria y forma parte del equipo interdisciplinario de la salud. Ojo, aquí las definiciones de que si es interdisciplinario o multidisciplinario dependerán del entorno clínico en donde ustedes estén desarrollando. Multidisciplinario se refiere a que si están en un área en donde hay muchas especialidades y ustedes tienen que intervenir en todas y cada una de ellas. E interdisciplinario es aquel nutriólogo clínico que va a estar en un área específica, por ejemplo aquí sería cuidados intensivos pediátricos, y que tiene que interactuar con todos los intensivistas pediatras y todos los especialistas que traten a los niños que se encuentran ingresados en esas áreas. Debe poseer los conocimientos científicos en el área de su competencia y tiene que tener habilidades para aplicar eficientemente el proceso del cuidado nutricional. Vamos a ir desglosando una a una las actividades que a ustedes tienen que hacer dentro de la práctica profesional, y es importante que las tengan en cuenta porque el licenciado en nutrición va muchísimo más allá de solo la preparación y el ensamblaje de charolas, por lo menos en cuidados intensivos pediátricos. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Tienen que participar en el pase de visita de manera activa para que logren que se modifiquen los hábitos de higiene, salud y alimentación a nivel clínico de los niños ingresados en las unidades de cuidados intensivos. Además, tienen que intercambiar información relevante respecto a lo que ustedes están detectando desde el punto de vista nutricional con todo el equipo terapéutico del paciente. ¿Y qué cosa tienen que ustedes ver? Bueno, qué tipo de actividad física tiene, si acepta los alimentos que ustedes les están prescribiendo, qué interacción farmaconutriente puede estar presentando, o si hay dificultades en el aporte, entre otros muchos, o en la tolerancia o en la vía de administración. También deberán verificar que el soporte nutricional, cuando sea de manera artificial, como en este caso, sea administrado de acuerdo con la terapia nutricional prescrita previamente por ustedes y según la tolerancia de cada paciente. Para prescribir esta terapia nutricional estrictamente, siempre hay que ponerse de acuerdo con el médico que está a cargo del tratamiento general del paciente. Tienen que participar en la indicación del soporte nutricional y sus vías junto al equipo de nutrición y al médico. O sea, tienen ustedes que aportar por qué sugieren uno, por qué sugieren otro, de acuerdo a la condición clínica del paciente y a la prioridad en la que se encuentren, como ya lo vimos en un principio. Participar también en los espacios formativos de discusión
representando el saber nutricional específico dentro del equipo de salud, es decir, discutir casos clínicos, casos problemas, en el pase de visita cambiar o por qué van a modificar ustedes una dieta, por qué le van a aumentar calorías, por qué las van a disminuir, por qué van a subir proteínas, por qué las van a disminuir, etcétera. Lo que es el del pase de visita. No es nada más, como en muchos centros hospitalarios sucede que el nutriólogo clínico sube y que le dicen esa dieta se hace, la apunta y se va. No, tiene que estar presente, pasando visita, conocer a los pacientes, saber sus patologías, saber la fisiopatología de cada enfermedad e interactuar con todo el equipo interdisciplinario, como lo comentamos previamente. Ustedes llevaron ya fisiología en su carrera, entonces es también importante que conozcan la fisiopatología de los diferentes padecimientos de una unidad de cuidados intensivos en pediatría de acuerdo a las prioridades de ingreso que tuvieron. ¿Qué deberán hacer? Pues tienen que actuar como asesores, comunicadores, investigadores y educadores en el manejo terapéutico nutricional de diversas patologías que estén relacionadas con la alimentación, con la nutrición, con la dietética, con la higiene de los alimentos, y se tiene que involucrar tanto a los pacientes, a los familiares, al igual que en el equipo de salud. Antes de seguir con la charla, quiero comentarles que el niño es capaz de tomar decisiones ya respecto a su nutrición cuando está hospitalizado en una unidad de cuidados intensivos a partir de los 8 años de edad. Entonces tendrán ustedes que también ver en qué grupo de edad está el paciente e indicar la nutrición y hacer toda la valoración nutricia en estos pacientes, pidiéndoles, si lo permite su condición clínica, la cooperación de los niños. Avisar todo lo que le tienen que hacer tanto al familiar como al paciente. Para el conocimiento de diferentes padecimientos desde el punto de vista fisiopatológico, tienen que conocer el abordaje nutricional de las patologías más prevalentes en el medio donde ustedes se vayan a desenvolver. En cuidados intensivos pediátricos es de acuerdo a las prioridades. La prioridad 1 la representan casi la mayoría de veces los politraumatismos, entonces tendrán que saber esa prioridad. En la prioridad 2, la dificultad respiratoria y la insuficiencia cardiocirculatoria tendrán que verlo. La prioridad 3, los tumores, las leucemias y los linfomas tendrán que conocer esa fisiopatología, las enfermedades renales crónicas, y la prioridad 4, bueno, pues la muerte cerebral. Es también su obligación la identificación de todas las modificaciones alimentarias que se deban realizar de acuerdo a los trastornos orgánicos que presenten las patologías prevalentes. Deben adecuar los diferentes sistemas alimentarios a todos los signos y síntomas de las principales patologías, y además seleccionar los suplementos nutricionales por la composición cualitativa o cuantitativa según el contexto clínico. Vuelvo a repetir, esto es muy importante porque si están haciendo la práctica crítica en un hospital de tercer nivel, pues van a poder tener acceso a muchísimo de esta información y a hacer las modificaciones como aquí lo dice la diapositiva. Pero si están en una práctica crítica en un centro de salud ampliado, digamos, pues sus recursos se van a ver limitados, y también tienen que conocerlos para ver cómo los van a manejar y cómo los van a integrar en su práctica diaria. La segunda intervención que ustedes deben hacer es la evaluación nutricional para el paciente pediátrico críticamente enfermo. Todavía no existe una técnica simple, rápida y sensible y que sea de bajo costo para poder evaluar el estado nutricional de estos pacientes. Por lo tanto, deben utilizar un conjunto de métodos que combinen varios datos, como son la historia alimentaria, previamente cuando estaba sano y desde cuando empezó a estar enfermo, el examen físico nutricional, las medidas antropométricas y la interpretación oportuna de todos los parámetros, lo cual les va a permitir un diagnóstico nutricional preciso. Respecto al tamizaje nutricional, tienen que conocer cómo van a medir al paciente. Algo con lo que nos enfrentamos, y específicamente a mí me ha sucedido cuando han ido o cuando fueron, cuando yo estaba a cargo de la unidad de terapia intensiva del quemados de los servicios de salud del estado de Puebla, la pediátrica,
me encontraba con que muchos egresados de cualquier universidad, llámese BUA, BUPAEP, Ibero, Anáhuac, etcétera, todos los licenciados en nutrición tenían un déficit importante en los niños en cuanto a realizarle las medidas antropométricas. Es decir, no saben pesar, no saben medir y no saben correlacionar los índices peso, edad y talla, edad. Entonces, si no lo saben desde ahorita, les va a costar mucho trabajo adaptarse al ambiente de la práctica crítica. Les sugiero que vayan y estudien y que hagan un ejercicio con sus sobrinos, sus primos, sus hijos, si es que tienen, para hacer este tamizaje. Y también tienen que preguntar la ingesta de alimentos. En respecto a la ingesta de alimentos, tendrán que valorar la habilidad que tiene el paciente para comer, ya cuando lo puede hacer por sí solo, y para retener los alimentos. Y los síntomas que van a interferir con la alimentación, desde la presentación de un platillo, si no le gusta, el sabor, si no estaba acostumbrado a comer, si primero se comía el postre y después se comía la proteína, etc. Entonces, todo eso lo tienen ustedes que identificar perfectamente bien para poder realizar el tamizaje nutricional. En la evaluación del estado nutricional en estos pacientes, de acuerdo al tamizaje, va a incluir la historia clínica. Vuelvo a repetir, la entrevista con el paciente a partir de los 8 años ya les puede dar a ustedes un estándar de qué era lo que comía antes de que se enfermara, cuáles eran sus horarios, si comía golosinas o no, si comía alimentos chatarra o no, y también debe estar presente el familiar para que algún dato que se le vaya al niño pueda el familiar dárselos. O si el niño no es capaz de comunicarse por el estado en el que se encuentre o es menor de 8 años, el familiar les tendrá que dar todas esas mediciones. El examen físico, todas las manifestaciones clínicas que ustedes encuentren del estado nutricional, como obesidad o desnutrición de proteica o calórica, o datos de anorexia o datos de bulimia o cualquier otro trastorno de la alimentación, lo tienen que detectar ustedes perfectamente bien a través de un examen. Hacer la antropometría, esto tienen que hacer con el niño completamente desnudo. Medición de perímetro cefálico, torácico, abdominal, pliegues, si tienen el piclómetro, muchísimo mejor, y los índices acromio del codo y el acromio, y la pelvis y el perímetro abdominal, que es muy importante en los niños obesos. Y deben de conocer e interpretar los exámenes de laboratorio que se estén pidiendo porque el paciente haya presentado un trastorno nutricional, o porque esté desnutriéndose, o porque no esté alcanzando lo que están indicando para mantener los requerimientos calóricos adecuados en los pacientes internados. A veces cuesta trabajo la interpretación de los exámenes de laboratorio, sobre todo en pediatría. Les recomiendo que vayan a buscar en el Harriet Lane los diferentes valores que existen desde el recién nacido pretérmino hasta el adolescente. La edad que ustedes tendrán que ver en estas unidades de cuidados intensivos pediátricos, bueno, la edad en la que pediatría se involucra es de los 0 días a los 17 años, 11 meses, 29 días, de acuerdo a la norma oficial mexicana 031. En otros países, como de la Unión Europea o de Estados Unidos, puede involucrar adolescencia media y adolescencia tardía hasta los 21 o 24 años, dependiendo de la literatura que ustedes revisen. Su tercera intervención es hacer el diagnóstico nutricional. Este va a estar determinado porque es un paso crítico entre la evaluación nutricional y la intervención que ustedes hagan. En el diagnóstico nutricional les va a permitir identificar un problema específico para el cual ustedes son los responsables de su tratamiento. Es decir, identificaron que el paciente se está desnutriendo, pues les tocará a ustedes llevarlo a su peso previo. Está obeso, les tocará a ustedes también mejorar las condiciones de alimentación. O no están alcanzando el porcentaje para formar masa magra, específicamente en pacientes que tienen un estado catabólico muy elevado, pues también serán responsables de realizar este diagnóstico e iniciar su tratamiento. El diagnóstico nutricional es obligatorio que lo expresen en el problema presente en su historia clínica y en su nota. Deben ver cuál es la etiología de ese trastorno y qué signos y síntomas tiene, qué tipo de ingesta está teniendo.
deben hacer su diagnóstico basado en problemas relacionados con la ingesta energética de macro y micronutrientes, ya sea que sea por vía oral, enteral o parenteral, o en exceso o en disminución. Entonces, en su nota clínica, si ya lo vieron de acuerdo a la historia clínica nutricional, bueno, la nota de evolución que se hace en los pacientes puede ser por órganos y sistemas o por sistemas SOAP. Entonces, si lo hacen por órganos y sistemas, en donde más deberán enfatizar es sobre el parámetro de nutrición. El diagnóstico lo van a realizar al comparar la ingesta actual que tiene el paciente con la meta o niveles deseables. ¿Y qué van a hacer? Pues evidentemente está basado en la evolución clínica. Con todos estos problemas que ustedes hayan relacionado por la condición clínica o condición física del paciente, deben estar relacionados a su vez con el estado funcional del niño, con las alteraciones bioquímicas o con el peso corporal. Puede ser que sea con las tres o puede ser que sea solo con una de ellas. Dentro de su intervención para el diagnóstico nutricional, deberán valorar la conducta y el ambiente en el que está el paciente. Van a identificar todo esto con las actitudes que tenga el niño para adaptarse a la intervención nutricional que ustedes estén haciendo, o con las creencias muchas veces de los familiares que dicen es que no le gusta la proteína o no le gusta tal cosa, si ya se puede alimentar por vía oral solo, o si está por vía enteral o vía parenteral, les van a decir que desde que le conectaron la vía enteral o la vía parenteral empezó a tener diarrea. Ojo, esto es muy importante. Cuando se deja en ayuno por algún tiempo a los niños, el intestino obviamente pues hace hilio, y al hacer hilio y ustedes le empiezan a dar energía, nutrición es por el proceso de hilio que tuvo previamente al inicio de la vía enteral, sobre todo cuando se hace por una sonda, que el papá o la mamá o el cuidador primario identifica que al estar ustedes dándole la alimentación, el niño empezó con diarrea y lo que más les pide es que suspendan la nutrición, y no es por ahí. Entonces, de comprender esta situación. El ambiente en el que se esté dando esta nutrición también es importante. El acceso que tenga a los alimentos y la sanidad alimentaria. Fue una diapositiva previa al diagnóstico nutricional. Ustedes tienen precisamente no en propósito, porque deben de, el nutriólogo es el que programa y monitorea lo que le va a permitir mantener o mejorar el estado nutricional de los pacientes. A su vez también deberá interpretar y aplicar la evidencia científica en la práctica clínica, y debe conocer y aplicar los últimos avances científicos en material de terapéutica nutricional de las patologías prevalentes. De saber qué vías de nutrición tendrán que enteral y la parenteral. Son las que más se utilizan en un ambiente de un paciente críticamente enfermo, en pediatría. Pero, ojo, también aquí es importante señalarles que si el tubo digestivo está íntegro, tendrán que utilizarlo, ya sea por vía oral o por vía enteral. Y van a certificar qué estado nutricional tiene el paciente. Van a métodos para poder decidir entonces a qué vía se van. Determina, entonces les comentaba, si usan nutriciones enterales o parenterales. No se pueden alimentar por la vía oral, que es la más fisiológica. Y por lo tanto sufrirán las consecuencias en la recuperación de la enfermedad. La nutrición enteral están en
cuidados intensivos pediátricos son todas aquellas patologías que los lleven a la anorexia. Por ejemplo, pueden ser niños con cáncer o niños portadores de VIH o cualquier otra enfermedad crónico que los lleve a la anorexia. Las patologías, una fístula enterocutánea, pancreatitis aguda grave, moderada. Para la grave sí se utiliza parenteral. Hepatopatía severa, enfermedad inflamatoria intestinal, síndrome de malabsorción y fibrosis quística. Y lo podrán hacer desde el niño que está recién nacido, por ejemplo, con una fibrosis quística o con un síndrome de malabsorción, hasta aquel paciente más grande que sufre una pancreatitis. La patología digestiva quirúrgica, si se van a desenvolver en el ámbito de un área en donde se más quirúrgica que médica, en aquellos pacientes que tengan gastrectomía, hepáticos, pancreatectomía y esofaguectomía. Deben conocer todo esto desde el punto de vista científico, por supuesto que sí. Entonces su papel mucho más allá de lo que les decía al principio, que solo ensamblar una charola o preparar una mezcla. Por los niños patología de otorrinolaringología como el cáncer de cavidad oral, tumores cervicales, la laringectomía, cervical y traumatismo maxilar deben ser los pacientes que tienen que ingresar a la terapia por anorexia nerviosa, traumatismo y mentales. Por ejemplo, en los trastornos de la conducta, psicosis, llegan a las unidades de cuidados intensivos pediátricos por cocaína, metanfetaminas, marihuana, etcétera. Entonces van a condicionar que no quieran comer y que ustedes tienen que iniciar la nutrición enteral de manera rápida. Y en todos los estados hipermetabólicos, que son politraumatismos y grandes quemados, y los pacientes sépticos. Existen 4 patologías importantes en cuidados intensivos pediátricos en que tienen que intervenir para evitar el hipermetabolismo. El niño que más se consume, el metabolismo basal, es el quemado. Se consume de 180 a 200% del mismo. Sigue el politraumatizado, posteriormente el paciente séptico y posteriormente el paciente posoperado, sobre todo de abdomen, cuando lo dejan en abdomen abierto. Entonces, en estas patologías tienen que dar una dieta que les condicione mayor cantidad de proteínas para poder mejorar su estado nutricional. ¿Y qué contraindicaciones van a encontrar para la nutrición enteral? Pues aquel niño que tenga íleo, pero por patología previa, no íleo por ayuno, obstrucción intestinal completa, peritonitis aguda, perforación intestinal y enfermedad inflamatoria intestinal aguda grave. También los que tengan intolerancia por retención gástrica, como son la presencia de vómitos incoercibles, ojo, vómito incoercible, tenga 2 o 3 se le pone la separación de una toma, se espera un momento y vuelve a iniciar. Diarrea intensa de 3 evacuaciones en 24 horas que lo lleve al estado de deshidratación. Si tiene un frío, por ejemplo, es posible que tenga diarrea, una evacuación o que tenga vómito. O diarrea intensa, no podrá comer. Y también aquellos niños que sean portadores de isquemia intestinal. La pancreatitis aguda grave, de la moderada y la leve, puede ser por vía enteral. Ustedes han leído ya las guías sobre nutrición de pancreatitis. Ya no está contraindicada la vía oral, excepto cuando hay gastrointestinales de alto gasto. ¿Qué tipo de saber que tendrán que indicar o que tendrán que vigilar? Primero, intermitente. Esta está indicada en todos los niños que tienen un tracto digestivo sano y con vaciamiento gástrico normal, siempre que la vía de acceso sea intestinal. La continua es la que se da en la que existen alteraciones de los procesos de la digestión o la absorción. Es decir, cuando se utilizan las sondas duodenales o yeyunales, pasa del estómago, se va a duodeno, se va a yeyuno. ¿Y qué creen, jóvenes? Aquí también ustedes tienen que estar perfectamente capacitados para la colocación de estas sondas. Es una competencia profesional del nutriólogo clínico. Vamos a la otra vía, que es la nutrición parenteral.
Las indicaciones de nutrición parenteral son aquellas en las que permanece el paciente en ayuno por más de 7 días, pero en neonatos por 3 días, en pacientes que requieren reposo del aparato digestivo, en pacientes desnutridos que no pueden alcanzarse con la vía enteral y que además tienen una patología crónica y no es posible realizar el aporte total por la vía digestiva. Por ejemplo, serían los desnutridos graves, clínicamente los marasmáticos o los de tipo kwashiorkor. ¿Y cuáles son las indicaciones? Pacientes posoperados de cirugía, como los que sean sometidos a gastrectomía total o esofaguectomía o mezcla de ambas. O también, desafortunadamente, cada vez se incrementa más cirugía de duodeno y del páncreas o colectomía total en los pacientes pediátricos. Aquellos que tengan que someterse a un trasplante de médula ósea halogénico, la nutrición deberá ser parenteral y deberá ser neutropénica, para paciente neutropénico, así se deberá preparar. ¿Y qué contraindicaciones tendrá cuando un tracto gastrointestinal esté funcionando o cuando tenga inestabilidad hemodinámica? Las contraindicaciones absolutas en pediatría, en las unidades de cuidados intensivos, para dar de comer vía oral o parenteral a un niño con inestabilidad hemodinámica es el posparo inmediato y el estado de choque inmediato. Después de que se estabilice esta función, se podrá iniciar la nutrición por la vía que se haya decidido lo más pronto posible. Ojo, aquí quiero hacer un paréntesis, van a encontrar ustedes algunos en la práctica que vayan que están usando inotrópicos o aminas. No es una contraindicación para iniciar la nutrición ni enteral ni parenteral. Depende del tipo de amina o inotrópico, la dosis que tenga. Pero una vez que esté estable, aunque tenga aminas o inotrópico, tendrá que iniciarse la nutrición. Como ustedes tienen que conocer también dentro de sus intervenciones que la nutrición parenteral van a poderla indicar vía central. Se administra por un catéter y este puede ser total o parcial. Periférica, que se administra por una vía periférica total, en donde se le da todo el aporte de los requerimientos nutricionales al paciente, o parcial, en donde se aporta solo parte de los requerimientos totales al paciente. O joven, no existe nutrición preparenteral. Yo me he encontrado dicen, vamos a indicarle una preparenteral. No hay preparenteral, es parenteral. Y esta, les vuelvo a repetir, es central o es periférica. Y la periférica es total, es parcial. ¿De qué va a depender? Bueno, de la concentración de glucosa de los gramos de glucosa que se administre para que tolere una vía periférica. Una vía periférica les puede tolerar hasta 12 gramos de glucosa para administrar. Y ya después de 12 gramos de glucosa tendrá que pensar en que se administre por vía central. También otra vía era de estos componentes que falten. Vean aquí esta diapositiva. Dice alimentar a un niño que su sistema digestivo está listo para la alimentación por sonda, pecho o biberón. Y aquí hablamos solo de los recién nacidos. Las áreas estas que ustedes ven creadas son los puntos de inserción de una vía para parenteral total, siempre y cuando no tengan más de 12 gramos de glucosa. Puede ser una onfaloclisis, una vena de cualquiera, cefálica o basílica, y una safena. Su otra intervención es conocer. Recuerden ustedes que todas las fórmulas de nutrición enteral, nutricionalmente completas, son aquellas que tienen una mezcla de macro y micronutrientes, que tienen un equilibrio nutricional, están completos para la alimentación, ya sea por vía oral, que es la fisiológica, o por vía oral.
reforzar. Dependerá esto suplemento que requiera. Y así podemos tener en neonatos, por ejemplo, que también son intensivos natales. Recuerden que se hace a la 72. El tamizaje metabólico simple les puede, o básico, les puede detectar fenilcetonuria, les puede detectar hipotiroidismo congénito, hiperplasia suprarrenal congénita, fibrosis quística y galactosemia. Entonces, ¿cuándo se podrá saber si tiene una o la otra? Una vez que el paciente empezó a comer. Si el tamizaje lo hace todavía a 8 elementos ya, entonces pueden la homocistinuria. Tendrán que conocer básicamente, o por lo menos, los 5 que determina el sector salud que les acabo de mencionar y algunos de los 28 que se presentan en el ampliado para poder decidir qué tipo de nutrición van a dar. Tenemos algunos puntos de rehidratación en preparación. Correctamente. Se van a basar en una adecuada valoración nutricional y con la capacidad absortiva intestinal y la situación clínica del paciente. Por ejemplo, si ustedes tienen un paciente con galactosemia, pues no podrán darle fibrosis quística, tendrán que disminuir algún aporte de grasas. Si tienen un paciente con fenilcetonuria u homocistinuria, tienen que disminuir las proteínas, por lo tanto, por eso tienen que conocer estos tipos de nutrición. Además, deberán basar y tener conocimiento de la cantidad y la calidad de proteínas que tiene cada una de las fórmulas. La densidad calórica, recuerden, ya lo vieron en sus clases, es el número de calorías por unidad de volumen. Y así pueden indicar si la dieta es isocalórica, es aquel niño que va a requerir 1 kilocaloría por mililitro. Si es diluida, requiere de 0.5 a 0.75 kilocalorías por mililitro. Y si es concentrada, va a requerir de 1.5 a 2 kilocalorías por mililitro. ¿De qué va a depender? De la entidad clínica que estén tratando. Por otra parte, también tendrán que basarse o verificar si es isotónica, hipotónica o hipertónica, porque probablemente si indican una dieta hipertónica y le produce diarrea al paciente, le van a suspender la nutrición y lo que requería era una dieta isotónica o hipotónica. Entonces, ¿a qué se refiere? Sus conceptos de fisiología, recuerden, se refiere a la osmolaridad y al número de partículas por kilo de solución, que es la osmolaridad. El número de partículas osmóticamente activas es osmolaridad y el número de partículas por kilogramo de solución es osmolaridad. Entonces, las mejor toleradas van a ser las dietas isotónicas y son las que tienen 350 miliosmoles por kilo. Las hipotónicas tienen 200 miliosmoles por kilo y las hipertónicas 550 miliosmoles por kilo. Sí, estas dos últimas dependerán también de la condición fisiológica. Vean, quizá la isotónica esté mucho más elevada que la osmolaridad del plasma, sí, pero es muy bien tolerada por el tubo digestivo. Las dietas poliméricas, por otra parte, dentro de su intervención, las van a tener que indicar cuando necesiten unas proteínas completas de alto valor biológico, cuando también necesiten de polímeros de glucosa, como la dextrinomaltosa o el almidón. ¿En quién se indican estos? En los pacientes que tienen un metabolismo. Ya se los comenté hace rato cuál es el politraumatizado, el séptico y el posoperado de abdomen. Y esto les da triglicéridos de cadena media, los cuales permite tener una mejor beta-oxidación de las grasas, que finalmente es lo que estamos buscando con este tipo de dietas y que requieren que el intestino tenga una capacidad motora rápida, digestiva y rápidamente absortiva. Entonces, en este tipo de pacientes hipercatabólicos es cuando tendrán que hacer su intervención para ustedes solicitar ese tipo de dieta. Estas dietas tendrán que ver si son normoproteicas,
que generalmente constituyen un porcentaje entre el 11 y el 18% de la energía total. ¿De qué va a depender? Del estado nutricional que ya previamente ustedes hicieron en su evaluación nutricia. Y las normoproteicas concentradas se van a indicar cuando se necesita un aporte de mayor densidad calórica en menor volumen. Esto es importante. ¿En qué pacientes quizá estarían indicados estos? Bueno, pues quizá pueden darse en un paciente que tiene un síndrome de dificultad respiratoria aguda y que está intubado y que está alimentado por sonda nasogástrica o yeyunal o transyeyunal o duodenal y que va a requerir que no le tengan mucha cantidad de líquido. Entonces, entre los líquidos, las aminas, las infusiones, los medicamentos, etcétera, pues los líquidos se suben mucho y ustedes pueden dar en ese tipo de pacientes una dieta normoproteica concentrada porque manejan volúmenes bajos. Las dietas poliméricas que son normoproteicas y que contienen fibra son indicadas en los pacientes que están mucho tiempo en reposo y cursan con estreñimiento y son inmovilizados, o bien en los pacientes que son hipotiroideos y que ingresan a las unidades de cuidados intensivos con una descompensación, o en pacientes críticos con síndrome del enfermo eutiroideo y que están inmovilizados obviamente durante mucho tiempo. Parte importante de la recuperación nutricional, recuerden, es la actividad física. Entonces ustedes como nutriólogos deben siempre intervenir en que para que se movilice lo más rápido posible, pero si no se puede, dar este tipo de dieta. La dieta polimérica hiperproteica tiene un contenido de proteínas más alto, es entre un 18 y un 30%. Estas van a estar indicadas en todos los pacientes que ya vimos, que son hipercatabólicos, como son los quemados, los sépticos, los posoperados, o aquellos que tienen una depresión proteínica muy importante con una función hepática y renal conservadas. Aquí también es importante que ustedes sepan lo que les dije desde un principio, cuáles son los valores de transaminasas, de gamma-glutamil transpeptidasa y de todas las enzimas hepáticas, y los valores de la función renal de los pacientes pediátricos por grupos de edad. Con respecto a las dietas monoméricas u oligoméricas, también deberán ustedes conocer que su intervención debe impactar cuando las quieran indicar. Y para ello sabemos que estas son compuestas por nutrientes predigeridos, es decir, son dietas parcialmente hidrolizadas y generalmente están compuestas por péptidos pequeños de 2 a 6 aminoácidos, como hidratos de carbono, y llevan disacáridos u oligosacáridos.
Y existen 3 tipos, que son las peptídicas normoproteicas, que tienen un contenido de 11 a 18% de la energía total. Las peptídicas hiperproteicas, con un contenido proteínico superior al 18% de la energía total. Y las elementales, que solo aportan aminoácidos. ¿Y en quiénes están indicados? Por ejemplo, las elementales en pacientes que tienen un síndrome de intestino corto y que apenas van ustedes a empezar a dar de comer. Es pacientes con mucho tiempo de ayuno que no toleraron ni por cualquier razón ni la enteral ni la parenteral, entonces van a reiniciar aportándole solo aminoácidos. Las peptídicas hiperproteicas en los pacientes que se consumen muy rápido y las peptídicas normoproteicas en los pacientes que requieren un aporte normal para su estancia dentro de las unidades de cuidados intensivos. Cuando el médico indica dietas especiales, pues ustedes como nutriólogos, como licenciados en nutrición, tienen que saber por qué está indicando esto y a qué se refiere. Esas dietas son específicamente elaboradas para tratar alguna patología concreta. Y tenemos a las preparadas con fibra, que son poliméricas, aportan fibra dietética en forma de polisacáridos de maíz, soya, fibra y salvado. Y la tendencia actual es mezclar varios tipos de fibra para conseguir el efecto probiótico. Entonces, ¿en quién daríamos? Por ejemplo, un paciente que llegó con estado de choque hipovolémico y que el intestino está dañado por una enfermedad isquémica intestinal y que van a empezar a darle el efecto probiótico de esta dieta. Ya se controló la diarrea, ya empezaron con una nutrición y pueden pasar inmediatamente al preparado con fibra. Existen otras dietas para estrés metabólico, en los que predomina el hipercatabolismo. Aquí son hiperproteicas e hipercalóricas. Aquí tendrán ustedes que jugar con el porcentaje que se da, el porcentaje que ustedes ya conocen para un adulto normal, digamos. Se tendrán que ir a los porcentajes que se requieren para los niños, y aquí estas dietas son las que tienen un compuesto predominantemente de aminoácidos ramificados hasta en el 18%, y además están enriquecidas con algunos nutrientes específicos como son la arginina, que les ayuda a disminuir la inflamación del intestino, la glutamina, que también les ayuda a eso y a la recuperación rapidísima, sobre todo en los pacientes posoperados de abdomen abierto, los nucleótidos, los ácidos grasos omega 3 y los triglicéridos de cadena media y larga. Siempre tendrán que estar en esas dietas. Las especiales para hepatopatía crónica, todas las guías de nutrición en cuidados intensivos pediátricos recomiendan que en los niños con insuficiencia hepática y cirrosis, estas pueden utilizarse de manera estándar, y las especiales, es decir, para hepatopatía crónica secundaria a insuficiencia hepática y cirrosis, se utilizan dietas estándar, las anteriores, y esta especial se deja para los casos con estas entidades, pero que estén cursando con encefalopatía hepática cualquiera de los grados que tenga. Y para la insuficiencia respiratoria, las dietas que constituyen o que tienen por lo menos más del 50% de lípidos a través para darle aporte calórico, esto les va a ayudar porque va a disminuir el cociente respiratorio. Al disminuir el cociente respiratorio va a disminuir la producción de CO2 y va a mejorar la insuficiencia respiratoria. Por ejemplo, para COVID, ahorita que se está teniendo una gran cantidad de pacientes y que llegan a distrés respiratorio agudo con tipo 2, o en la fase 2, tanto gasométrica como tomográficamente, pues los lípidos son el mayor contenido de calorías que debe aportarse en estos pacientes, sobre todo cuando están sometidos a ventilación mecánica, para ayudarles a mejorar este cociente respiratorio. Para la nefropatía crónica, aquí también nos hemos encontrado que, por ejemplo, un paciente con una enfermedad renal aguda o una nefropatía renal aguda o una enfermedad renal aguda o insuficiencia renal aguda, recuerden ustedes, es aquel paciente que se presenta de forma súbita con menos de 3 meses y que se recupera totalmente. Entonces la dieta no se modifica. Me he encontrado también licenciados en nutrición y compañeros médicos que a la enfermedad renal aguda le modifican la dieta y no está eso permitido para nada. ¿En quiénes sí se va a mejorar o se va a modificar? En el niño que tenga una nefropatía crónica. Esto
se utiliza cuando la falla renal es preterminal y la cantidad de proteínas se va a limitar al 11% del volumen corporal total y la relación kilocalorías no proteicas por gramo de nitrógeno debe ser superior a 200. Y además, los aminoácidos que se deben aportar a esta dieta son esenciales y se les debe agregar histidina para tratar de preservar algo de la función renal todavía presente. Son dietas concentradas que permiten una restricción hídrica, vuelvo a repetir, es para la crónica, bajas en proteínas, sodio, potasio, fósforo y además se administran vitaminas hidrosolubles como es la 1,25 de hidroxivitamina D, que es importante en la falla renal crónica, hierro, zinc, cromo y selenio. Vuelvo a repetirles nuevamente, en la enfermedad renal aguda no se modifica la dieta porque es reversible, es potencialmente reversible. Sí, en la crónica, sobre todo desde el inicio de la preterminal, y necesitamos agregarle además todos estos nutrientes extra. Cuando tenemos niños inmunocomprometidos, les deben dar dietas enriquecidas con arginina, nucleótidos, ácidos omega 3 y con la limitación de ácido linolénico. Y para los pacientes oncológicos, que también es un gran número de pacientes que ingresan a las unidades de cuidados intensivos pediátricos, desafortunadamente ellos como prioridad 3, les deben dar fórmulas poliméricas hiperproteicas con fibra y con ácidos poliinsaturados, ácidos grasos poliinsaturados, los famosos EPA. Cuando tenemos un niño que tiene síndrome de intestino corto, las dietas que se deben indicar por parte de ustedes serán dietas pobres en lactosa, hipercalóricas e hiperproteicas. Deben de tener elevadas concentraciones de triacilglicéridos de cadena media y enriquecidas con glutamina, potasio, magnesio y zinc. ¿Para qué me va a servir la glutamina? Para disminuir el edema intestinal y que cuando yo del enterocito, cuando yo le estoy dando específicamente una dieta de este tipo, pues al disminuir el enterocito, sobre todo cuando estoy empezando a disminuir el edema del enterocito, me va a disminuir la posibilidad de translocación bacteriana y por lo tanto de sepsis. Y el zinc me va a servir también, y el magnesio, para ayudar a la cicatrización de la cirugía previa por la que este niño haya quedado con un síndrome de intestino corto. Otra de las intervenciones de ustedes es la preparación. Como se los dije en un principio, va mucho más allá de preparación y ensamblaje de charolas. Todo lo que ya vimos es lo que tienen que hacer ustedes como intervención como nutriólogo clínico, pero también se tienen que involucrar en la preparación. Todos los nutrientes parenterales son sometidos a métodos de control de calidad y los deben conocer. Deben saber que estos se preparan en los servicios de farmacia hospitalarios. Por lo menos aquí en Puebla y en muchas partes de la República Mexicana, quien hace la preparación de la nutrición parenteral es el grupo de SAFE. Uno como médico indica, ustedes como nutriólogos verifican el porcentaje de proteínas, de lípidos, de carbohidratos, la relación calórico-proteica, no proteica, el total de calorías, y le tienen que poner a veces de los gramos convertir a mililitros, tienen que saber los mililitros que tiene que saber si la mezcla es estable bioquímicamente. Entonces, para que cuando ya se hizo este cálculo, muchas veces se los puede hacer la computadora, pero ustedes también lo podrán hacer de manera manual o conocer por lo menos las fórmulas para que vean que sea bioquímicamente estable. Tienen que saber que estas mezclas se producen en bolsas asépticas, depende de los litros que quieran manejar o de los mililitros que se quieran manejar para la edad del paciente y el peso, y una vez preparadas es importante que se tome el cultivo bacteriológico. Se deben conservar en frío, no deben de estar congeladas, de que parezca malteada ni mucho menos, no más de 24 horas y deben estar alejadas de la luz. Por eso es que se cubren cuando se administra la nutrición parenteral. Se administran a temperatura ambiente y se realiza mediante una bomba de infusión por goteo continuo durante las 24 horas, 12 o 18 horas, de preferencia por la noche. ¿Por qué por la noche? No sé si se han preguntado muchas veces cuando llega la nutrición parenteral y llega a las 7 de la noche y a esa hora se la vas a poner. ¿Por qué? Precisamente porque va a tener menos
posibilidades de hacer inestabilidad bioquímica porque no hay luz en ese momento. Entonces, y además, bueno, evidentemente se tapa. Todo esto lo tienen ustedes que conocer y tienen que intervenir en la verificación de la preparación y de la administración de la nutrición. Y finalmente, no menos importante, tienen que verificar el síndrome de realimentación. Es prioritario que ustedes como nutriólogos clínicos lo conozcan. Esta es una complicación potencial de la asistencia nutricional que causa una gran morbimortalidad. Puede ocurrir tanto en la alimentación oral, enteral o parenteral, y es más frecuente con esta última. Se presenta hasta en un 30% de todos los pacientes en las unidades de cuidados intensivos de adultos y pediátricos. Sin embargo, lo más severo, que es la hipofosfatemia, solo aparece en menos del 0.5% de los pacientes hospitalizados. Y como aparece y generalmente es por exclusión el diagnóstico, pues entonces ustedes tendrán que estar solicitando como parte de su intervención como nutriólogos clínicos la toma de electrolitos de manera constante, completos, que incluyan calcio, fósforo y magnesio, así hay que pedirlos al laboratorio. Si ustedes solo piden electrolitos, les van a hacer sodio, potasio y calcio. Si los piden completos, es sodio, potasio, calcio, cloro, fósforo y magnesio. Y esto es importante que lo detecten porque como esta severa hipofosfatemia me va a llevar, después de una pérdida significativa de peso, me va a llevar a que si yo lo realimento de manera brusca, el fosfato baje, y ahorita se los voy a explicar por qué, y también puede tener otras complicaciones como la hipocalemia, la hipomagnesemia y la intolerancia a los líquidos y a la glucosa. Entonces, cuando estoy dando una nutrición muy agresiva, la realimentación, sobre todo con una gran cantidad de carbohidratos, ya sea por vía oral o por vía enteral o por vía parenteral, y por eso les comentaba, ustedes deben de ver qué porcentaje de carbohidratos, proteínas y lípidos le van a dar para que se conserve una relación de 1 a 125 la calórico-proteica y de 1 a 150 la calórico-no proteica. Entonces ahí jugarán ustedes con la presentación del porcentaje de carbohidratos. Si yo le doy una gran cantidad de carbohidratos, se estimula la liberación de insulina y esto mueve la glucosa y el fosfato hacia adentro de las células. Baja el fósforo y me puede causar disminución del umbral de las arritmias. El paciente se me muere de una arritmia que no puedo estar detectando de manera temprana, me hace rhabdomiólisis por depresión de ATP, me hace una insuficiencia respiratoria o puede presentarse un deterioro de la contracción miocárdica y comportarse como con los adultos con un infarto agudo del miocardio o con una miocardiopatía isquémica en los pacientes pediátricos. Pero además son niños que tienen vómito, insuficiencia cardíaca, pancitopenia, parálisis de los pares craneales, parálisis muscular, confusión y coma. Esto me causa la disminución del fosfato, del fósforo. De la hipomagnesemia me causa hipocalcemia, arritmias, taquicardia, temblor, ataxia, irritabilidad, parestesias, dolor abdominal, convulsiones y tetania. La hipopotasemia, arritmias, arreflexia, hipotensión arterial, ileo, parestesias, parálisis muscular, depresión respiratoria, mioglobinuria, poliúrica y alcalosis metabólica. El déficit de tiamina que se presenta en el síndrome de realimentación, encefalopatía de Wernicke y síndrome de Korsakoff. Y la intolerancia a los carbohidratos y la intolerancia hídrica, la primera, estado hiperosmolar e hígado graso, y la segunda, deshidratación, sobrecarga hídrica, edema periférico, falla cardíaca, hipotensión arterial, falla renal, prerrenal y muerte súbita. Entonces, todo esto lo tienen que conocer, tienen que verificar si se va presentando, tienen que solicitar controles, sobre todo cuando estén utilizando nutrición parenteral, de electrolitos lo más frecuentemente posible y no permitir que el paciente llegue a este síndrome, porque desafortunadamente el diagnóstico, les digo, se hace por exclusión y a veces el niño ya salió del cuadro crítico, está bien nutrido, no tuvo pérdida de peso, lo que se tolera normalmente como pérdida de peso en un paciente críticamente enfermo es hasta el
5% durante su hospitalización. Después del 5% ya se condiciona o se conoce como una desnutrición dentro de la hospitalización. Si el paciente ya ganó la batalla contra su enfermedad de base, está bien nutrido, está por la vía adecuada, por los gramos que ustedes están detectando, por el tipo de dieta, por el soporte adecuado, le hicieron un buen tamizaje y está bien y de repente se murió y nadie sabe por qué se murió, la causa más frecuente sobre todo es el síndrome de realimentación cuando se utiliza nutrición parenteral. Después de que ya detectamos esto o que ya el paciente está en un buen estado nutricional, el seguimiento que deben hacer debe estar basado en 3 acciones: en el monitoreo, la medición de resultados y la evaluación de los cambios. ¿Qué deben monitorear? Bueno, deben comprobar si su intervención produjo o no algún cambio en la condición del paciente, ¿sí?, de su familia, que también debe ser importante porque él es el cuidador, el que alimenta principalmente al niño cuando está en este tipo de unidades. Si no se produjo un cambio, algo está fallando y hay que regresarse nuevamente a valorar todas las intervenciones que ustedes estuvieron haciendo. Va a medir los resultados recolectando todos los datos de indicadores nutricionales, los antropométricos, la historia dietética, la evaluación clínica, los laboratorios, etcétera, y compara los resultados actuales con el estado previo que tenía el paciente antes de que iniciaran ustedes su intervención y que se estableció previamente o con otros estándares de referencia. Y evalúan si el impacto global de su intervención nutricional sobre la condición del paciente fue adecuado, ¿sí? También vuelvo a repetir aquí, o la familia o el cuidador. Si el paciente, el cuidador primario se dio o notó que si el paciente está aumentando de peso, que ya no tuvo diarrea, que ya no está amarillo, no sé, etcétera, todas las complicaciones que pudiera tener. Si esto logró resolver el diagnóstico que ustedes se plantearon desde el inicio, pueden considerar que su indicación es alta de nutrición. Pero no se vale que pongan alta de nutrición cuando el paciente no logró esto, o tampoco que se ponga alta médica si no hay una alta adecuada de nutrición. Fíjense que eso es algo muy controversial que sucede en el equipo interdisciplinario. Cuando damos el alta médica y el nutriólogo o el licenciado en nutrición, habitualmente con los que yo he estado trabajando, ponen pues alta también de nutrición y sin embargo pues no ha ganado peso, o todavía no camina de una manera adecuada porque le falta fuerza, etcétera, no tiene masa muscular, pues entonces tampoco se puede dar de alta de nutrición. Por eso es que el pase de visita es sumamente importante para que todos hablen el mismo idioma y todos lleguen a un consenso en las diferentes patologías de los pacientes y en las diferentes estrategias que se tengan que tener para lograr una alta completa de todas las especialidades que vean a estos pacientes. Y en el caso de que no pueda ser dado de alta de nutrición, van a continuar con el plan del cuidado nutricional que establecieron y van a crear nuevas intervenciones y se van a realimentar así con el ciclo. A lo mejor ahí hay un caso problema, el papá es el que tiene síndrome del cuidador agotado, lo tendrán que sacar a él y meter a otra persona para que sí le dé la alimentación adecuada al niño. O la enfermera se quedó a doblar turno y no se fijó que la nutrición parenteral estaba descubierta, o la pasó muy rápida, o se la quitó. Cuando los niños con nutrición parenteral empiezan a hacer hiperglicemia, es muy fácil y muchos indican, bájale el goteo, porque con eso va a bajar la carga de glucosa. Claro que sí, pero les va a bajar también la carga de carbohidratos, de proteínas y de lípidos, y entonces no les va a funcionar. O también que el familiar se niega a seguir la intervención nutricional, pues tendrán que entrar otro grupo de personas como los psiquiatras, los psicólogos, la trabajadora social, o que es un niño que forma parte del espectro de negligencia infantil como falta de alimentación, que ustedes hicieron todo en el hospital para que saliera de su patología y del estado nutricional, y los papás lo están maltratando o los cuidadores lo están maltratando, pues tendrán que realimentar todo el ciclo. Y creo que esta es la última. Pues muchas gracias, espero que les haya quedado claro. Si tienen preguntas, estoy para servirles, y vuelvo a repetir, el papel, la intervención del nutriólogo clínico va mucho más allá de ensamblar una charola y de preparar un alimento. Debe de ser todo lo que les dije. Si están preparados para su práctica crítica, adelante jóvenes, y si no, pónganse a estudiar, porque seguramente les faltará mucho de lo que les acabo de hablar. Gracias. No. Cariño.